Buenas tardes, estaremos hablando sobre la arquitectura bizantina para la clase de Historia Crítica de la Arquitectura 2. Mi nombre es Óscar Guadalupe Estrada Leiva y mi compañero Abel Darío Valdés Velasco. Hablar de la arquitectura bizantina pues es hablar de mucha historia y hablar de los griegos y los romanos en el cual se funden hacia el año 395. Quiere decir que estas dos arquitecturas convergen con reminiscencias de las dos mismas. Hacia el imperio romano se había convertido en la ampliación al estado difícil de gobernar, que luego derivó en Teodosio, se dividió entre sus dos hijos, que fue Horacio y Arcadio. Constantinopla o bizantino, hoy Estambul. Vamos a hablar primero del término bizantino, que proviene del estado Bizancio, por eso que se le llaman así. Constantinopla es porque en algunas a través de la historia, el emperador Constantino logra consolidar todo lo que es el hemisferio bizantino hacia lo que es el oriente. Además de ser un lugar estratégico, posee un puerto natural fácilmente de definir, lo que con esta decisión Constantino hace su capital, dotando de edificios apropiados, avenidas, foros, hipódromos, dentro del imperio ya desarrollado. Tenemos que entender que Constantinopla pues ya estaba plagada de estructura, ya tenía edificios, ya tenía arquitectura. Lo llaman como la nueva Roma porque viene a establecerse en ese lugar. Sí, volvemos a hablar de las reminiscencias, o sea, desde los visigodos, desde los griegos, desde los romanos mismos, ya traíamos toda esa trayectoria de arquitectura y se queda plasmada en lo que es el arte bizantino, ¿no? Consolidándose aunado a la riqueza que traía Roma, cultural, económica y con las reminiscencias también de la guerra. Para hablar de arquitectura, los materiales empleados era lo que era la piedra, el ladrillo, el mosaico cubierto en los muros que se utilizó es una característica muy propia de lo que es la arquitectura bizantina. Dentro de esos elementos sustentantes, muros, columnas y nacen dos capiteles muy importantes que más adelante los vamos a ver. Elementos sustentables es la arquería de medio punto, no nada más la arquería de medio punto, hay otros tipos de arcos que más adelante vamos a ver. Se emplean sistemas de cúpula sobre las pechinas. Más adelante vamos a ver lo que son las pechinas para entenderlas. Cómo es que se soportan esas cúpulas tan grandes con grandes claros y cómo es que se transfieren las cargas para que esas mismas cúpulas no derrumben el mismo edificio. Se van a manejar lo que son las bóvedas de cañón y las aristas. Dentro de la decoración son las placas de mármoles de color, mosaico en pintura sobre fondos de oro. Hay que recalcar que en las iglesias o en las basílicas bizantinas se utiliza mucho el oro porque tenían mucho dinero. Era un lugar que convergían muchas culturas y tenían bastante dinero como para poder desarrollar estos edificios. Se crean grandes espacios unificados y centralizaciones bajo las cúpulas. Todo simboliza la grandeza de un emperador, ¿no? Al que trata de desarrollar y consolidar lo que es la arquitectura bizantina. En los tipos de templos vamos a encontrar las basílicas con cruces griegas y las plantas poligonales. Sí tienen alguna diferencia muy marcada que hay que hacerlas de notar para entender cómo se va desarrollando todo lo que es este tipo de arquitectura. Algunas de ellas en su cabecera rematan en uno de tres ábsides, semicirculares o poligonales. Algunas veces hemos estado en la iglesia y no sabemos ni de dónde sale el Padre, ni de dónde salen las personas que asisten al Padre. Bueno, pues son de esos partes que están adosadas a los laterales de lo que es la cabecera de la iglesia. Algunas de las iglesias van a contar con 3 o 5 naves. Una sobre los laterales pueden tener a dobles alturas, ya sea que sean arcadas o que sean de muros que actúen como contrafuertes. Algunas van a tener los narcis o dobles atrios y algunas van a contar simplemente con una planta elongada.
Se sigue utilizando la cúpula sobre las trompas, de lo que nos hablaba la arquitecta, que eran las trompas de bóveda, que son bóvedillas cónicas con un ángulo de 2 muros utilizados para convertir una planta cuadrangular. ¿Para qué se ubican estas? Bueno, pues eso nos van a servir de soporte para hacer un traslape o un traslado hacia lo que es la pechina, lo que es la parte inferior de la cúpula. Esto lo vamos a denotar en algunas iglesias. Mucho más se denota en la iglesia de Santa Sofía la cúpula, que carece de tambores. Si se carecen de tambores, se utilizan las pechinas precisamente para lo que es los contrafuertes y darle estabilidad a la cúpula. Aquí en esta cúpula que estamos viendo, pues es una cúpula sobre pechinas. Claro que ya aparece lo que es la linterna sobre la cúpula y un tambor central que tiene ventanas o vanos. Algunas veces vienen decoradas con algunos pasajes de la Biblia. La gran aportación de la arquitectura bizantina fue un ejemplo de las cubiertas sobre los espacios cuadrados mediante las cuales utilizaban las pechinas, era lo que les comentaba. Aquí en estas imágenes se puede ver lo que es la cúpula, ¿sí? de medio punto, y estas son las pechinas, que son las que transfieren absolutamente toda la carga. Acá en la parte superior derecha vemos lo que es la estructura de lo que es la cúpula, que es lo más representativo de este tipo de iglesias. Hablar de la arquitectura bizantina, hay que acordarnos que hay arquitectura religiosa y arquitectura política. En este caso nos vamos a enfocar mucho en la arquitectura religiosa. Estamos hablando de la religión, cómo avanza y cómo reestructura la arquitectura, ¿no? Muchas veces vamos a encontrarnos con esos dos tipos de dos sentidos. Aquí eran los capiteles que les digo que aparecen en este tipo de arquitectura. Por ejemplo, que es el clásico capitel bizantino, que se ven en todas este tipo de arquitectura, derivado del capitel corintio, que si vemos que el capitel corintio es uno de los más decorados de los tres de griegos, ¿no? Acuérdense que tenemos la reminiscencia de los griegos, tenemos toda esa enseñanza, tenemos toda esa trayectoria que al fundirse con los griegos y los romanos, pues derivan estos capiteles. Aquí podemos ver lo que es el capitel bizancio, con un tronco cónico. Ese tronco cónico bueno, es una base piramidal, pero la parte más elongada es hacia abajo, ¿no? Que sirve de soporte y de transferencia de la columna hacia lo que va a ser el remate mismo de estos dos arcos que van a venir a fungir como soportes, ¿no? Aquí vemos un capitel un poco más clásico de la arquitectura bizantina, con unos decorados en hojas. Tenemos aquí dos volutas y los remates en las partes de arriba que convergen hacia la estructura de la misma basílica, ¿no? Los capiteles bizantinos de tronco cónico, era lo que le mencionaba, decorado con un motivo vegetales en plano. El uso de tropenos de este lugar ha afectado efectos pictóricos a veces tienen un segundo cuerpo encima, llamados cimacios, que es esta parte de aquí, ¿no? Que sirve pues como corona del capitel, un poquito más ensanchada y sirve igual de soporte. Aquí podemos apreciar cómo se ven. Aparecen mucho lo que es la figura de los caballos. Ya después, conforme van avanzando este tipo de arquitectura, pues se va a ir perdiendo todo esto, porque ya cuando nos empezamos a mezclar con la arquitectura mudéjar, pues ya la arquitectura mudéjar ya no utilizan lo que son las figuras humanas ni de animales, ¿no? Por la misma religión ya no permite que esto se derogue. Hay que acordarnos que este tipo de iglesias de los bizantinos después van a pasar a ser mezquitas, ¿no? Los capiteles originan los ramos derivados del corintio. Era lo que les comentaba, la talla de los implantas. Se amplía más la técnica romana de trapepones, que producen efectos de claroscuro, ¿no? O sea, aquí un poquito de relieve con esos claros oscuros entre los motivos vegetales estilizados. Los tipos de plantas, por ejemplo, en Santa Vita de Rebales, lo que es la planta poligonal, igual converge lo que es una cúpula al centro con una entrada centralizada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un eje de simetría, que si al igual a uno de los costados no tenemos la simetría, pues tenemos esa planta poligonal.
Santo Marco de Venecia, de la cruz griega. Aquí lo que tenemos la cruz, ¿no? A diferencia de las iglesias que nosotros conocemos, que con una cruz cristiana, pues esta es una cruz griega. En lo que es la basílica, basados en los templos romanos, por ejemplo, aquí vemos lo que son las columnas centrales, ¿no? Y se desfasan en tres plantas, una planta central y dos plantas laterales. En Santa Sofía, aquí tenemos lo que es una planta cuadrada, con su cúpula representativa, lo que es al centro, y ya más adelante lo vamos a ver más a detalle, porque tiene medias cúpulas y unos cuartos de cúpula, ¿no? Que fungen como contrafuertes para restar el peso de toda esa estructura. Las diferencias entre las plantas de las basílicas y el arte paleocristiano y el arte bizantino, estamos hablando de basílicas, paleocristiano y bizantino. Claro que unas van a derogar en otras, ¿no? El bizantino hereda la planta basilical del arte paleocristánico, pero se modifica. El ábside casi desaparece, el nestón es de menor tamaño y el ábside es recto al exterior, ¿sí? Aquí se pueden denotar, o sea, sí es una planta rectangular, pero ya con algunas partes adosadas, ¿no? Se nota muy poca, pero sí hay diferencia que podríamos hacer de notar. Frente a la basílica occidental, organizada conforme a un eje longitudinal que marca la directriz de los pies a la cabeza del templo, ¿no? Entonces, pues, tenemos un eje central. Nuevamente vemos la reminiscencia de los templos romanos y aquí vemos más a detalle cómo funge lo que es la cúpula central y luego las medias cúpulas y adosados a los laterales, pues tenemos unos cuartos de cúpula. Podemos ver lo que es el Panteón Romano, que tiene una planta semicircular, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esta podría tener una planta semicircular, pero viene, por así decirlo, está subdibujada, ¿no? Con esta. Nuevas nociones del espacio, mientras que los romanos prevalecían en el orden y las divisiones y las estatuas en este tipo de arquitectura casi no vemos muchas estatuas, vemos más mosaicos y en ambos estilos cuidan más el interior que el exterior de los edificios, ¿no? En el bizantino se busca mucho el espacio, no tiene absolutamente, o no que no tenga, sino que lo que se ve al exterior se manifiesta al interior, ¿no? Con una rica ornamentación. Contrasta entre el brillo de la riqueza al interior y las edificaciones con la sencillez y autenticidad del exterior. Aquí vemos lo que es el contraste hacia el exterior. Y aquí vemos toda la ornamentación que genera al interior, ¿no? Porque había que tener esa conexión de cielo-tierra, ¿no? Los dioses con los hombres, esa conexión mística que tiene que denotarse en esas iglesias bizantinas. Lo que es la Santa Sofía, en Roma la decoración estaba íntimamente ligada a las estructuras de los edificios. Eso fue en Roma. En el bizantino forma como una máscara carente de relieve si no mantiene la proporción entre los elementos arquitectónicos. Esto era más de decoración, ¿no? Importante el papel de la decoración en las bases de placas y mármoles de colores, en los mosaicos y pinturas sobre el fondo de oro, que cubre las formas continuas al interior del edificio, ¿no? Pues aquí lo alcanzamos a notar lo que son los capiteles, el mismo arco decorado hacia lo que es el frente y la parte interior del mismo. La iglesia San Marcos de Venecia en la tercera edad de oro. La arquitectura bizantina pues se dice que se desarrolla dentro de tres etapas, ¿no? Lo que es lo inicial, lo que da la consecuencia a lo que deroga toda la arquitectura, y una etapa que se cierra o que cambia con unas influencias bizantinas. En el arte románico se encuentran modelos arquitectónicos de iglesia como cúpulas sobre pechinas de influencia bizantina. Eso es de notable, ¿no? Aquí tenemos una crucería como las iglesias que conocemos, la de Juárez tiene este tipo de planta, actualmente la de aquí de donde yo estoy tiene ese tipo de planta. Estas plantas pues son más románicas, ¿no? Que lo vamos a ver allá en Europa. Los principales ejemplos pues hacia el siglo VI son las iglesias de Santa Sofía de Constantinopla, Santo Sergio de Baco, la iglesia Vita de Ravenna, Apolinar en Clas, Apolinar el Nuevo, ¿no?
Ya hacia el siglo IX al X, pues las iglesias de San Marcos en Venecia, la iglesia de Santa Sofía en Kiev. Luego ya nos brincamos a lo que es el siglo XIII y siglo XV, ¿no? El San Salvador y la Basílica. La ciudad de Constantinopla, actualmente en el Estambul que nosotros conocemos, se convirtió en una de las grandes urbes que competía con la riqueza de las ciudades romanas y reunía en sus calles y palacios tanto a la nobleza que rodeaba al emperador, como es claro que influían sobre la manera notable en las decisiones políticas de la vida privada de la gente. Pero sí, Constantinopla, pues hay una parte de un mapa donde todo está la iglesia de Santa Sofía y hay varias iglesias y están los edificios de los políticos, pero en cierta parte de la ciudad, ¿no? Todo con esto es de tener el espacio jerárquico o de gobierno en una sola zona. Aquí vemos la iglesia de Santa Sofía. Ya después que se convierte en mezquita, pues agregan estos minaretes que están aquí en las cuatro esquinas, ¿no? En la primera edad de oro del siglo IV, Santa Sofía de Constantinopla, la basílica de la etapa de Justiniano, es marco adecuado solamente de las ceremonias políticas y religiosas, ¿no? Precisamente hablamos de esa zona donde está toda la política y la religión, pero muy encerrado, ¿no? Escenarios de actos estatales y centros del imperio, levantando tan solo en 5 años. Cabe destacar que esta iglesia está sobre una iglesia romana, ¿no? La iglesia de Santa Sofía, la Divina Sabiduría, está dedicada a la tercera persona de la Trinidad. Fue construida del 532 al 537, 5 años exactamente durante el mandato de Justiniano I en Constantinopla, ¿no? Capital del Imperio Bizantino, hoy Estambul, en Turquía. Edificios donde quedan reflejadas la mayor parte de la concepción estética del Imperio Bizantino. Si vamos a hablar del Imperio Bizantino, hay que hacer de notar la Basílica de Santa Sofía. La iglesia de Santa Sofía se separa de la tradicional basílica románica. Aquí tenemos nuevamente la planta cuadrada y se van desfasando lo que son las cúpulas, bueno, se llama la cúpula mayor, la cúpula segunda y la cúpula tercera, que estos sirven de contrafuerte, ¿sí? La nave central tiene 33 metros de ancho y el núcleo básico es un gran cuadrado en el que el cuadrado de los enormes pilares sostienen la monumental cúpula de 31 metros de diámetro y 57 de altura. 57 metros de altura. Santa Sofía de Constantinopla, en el siglo VI, su planta conjuga magistrales dos tipos de conocimiento, la basílica y la cruz griega cubierta por una gran cúpula, ¿no? Lo que veníamos hablando desde el principio, que está la cúpula, una semicúpula y adosadas los cuartos de cúpula, con dos cruceros adosados a los laterales. Aquí aparece un nértex, que es lo que es el acceso a la capilla. Las técnicas y los símbolos se unen. Todas las partes del edificio se articulan entre sí. Se necesita para que sea una obra magna y que siga en pie. Es un símbolo cosmológico de la cúpula representada del cielo y sus bases de los edificios completos. Es una imagen majestuosa, ¿no? Aquí tenemos lo que es un corte, lo que es lo que es la entrada, cómo se manejan a dobles alturas aquí sobre la nave central y cómo se van desfasando o entrelazándose las mismas cúpulas, ¿no? Aquí vemos que ya aparecen los minaretes. Para aligerar el peso de la cúpula se emplean piedras más ligeras de consistencia muy porosas, pero también elementos de cerámica huecos tales como conos, tubos o dos tejas opuestas. Con estas piezas formaban una red de radios que después cubrían, ¿no?, en la arquitectura bizantina una superficie mural alejada del centro del medium, cóncavas cada vez más importantes y exteriores. A pesar de la ligereza de los materiales, pues la cúpula ejercía mucha presión, es mucho peso lo que tiene, ¿no? Lo que hay que cargar.
El grosor de los muros, como hacían los romanos, sino con otras bóvedas de cañón, de arista, ¿no? Cúpulas más pequeñas, casquetes e incluso contrafuertes para resistir pues todo ese empuje que tenía esta cúpula, pero pues es inmensa, 33 metros de diámetro. Aquí podemos ver lo que son, aquí se puede apreciar estos mismos empujes sobre la gran cúpula se contrarrestan hacia el este y al oeste, cada vez con cúpulas más pequeñas, es lo que les iba mencionando, ¿no? Para que pues esto no fuera a abrirse todo lo que es esta estructura. Cúpulas de Santa Sofía hacia el norte y el sur tienen unas bóvedas de medio cañón que contrarrestaban toda la presión de la cúpula central, pues es inmensa, ¿no? Aquí lo podemos observar. Aquí tenemos en la parte superior un detalle de lo que son los medios cañones para contrarrestar ese peso tan inmenso. Aquí podemos ver lo que es el exterior de Santa Sofía y el interior, ¿no? Pues aquí vemos todo el detalle que genera toda la riqueza que tenía ese imperio, pero sin embargo por la parte de afuera pues vemos algo muy simple, muy sencillo, ¿no? Carente de la mejor de riqueza, es esas dos polaridades que es muy característica de este tipo de arquitectura. Aquí vemos lo que son los soportes de los pilares eran importantes, la iglesia bizantina era concebida como una imagen del cosmos, donde la cúpula representaba el cielo y tantas partes en la concentración de la tierra. La parte inferior del casquete de la cúpula está honrada para una serie de ventanas que se sitúan entre los refuerzos dispuestos radialmente, ¿no? Esto para generar lo que es la luz cenital, esa conexión entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Sería impresionante como estar ahí en ese momento en el que se hace la transición y wow, supongo que tiene que ir bajando, ¿no? De esta luz y bañar todas estas arquerías que tienen a doble altura. En la decoración de las pechinas no dejaban, yo creo que ningún centímetro ni un metro sin decorar, pues tenían la técnica, tenían el dinero, que es lo primero, y luego tenían pues todos los escultores y personas que estaban trabajando dentro de esas cúpulas, ¿no? Y esos son los ornamentos. Santa Sofía refleja el principal fundamentalismo del arte bizantino, el modelo de la iglesia abovedada y con plantas centralizadas. Es una arquitectura de interiores, gustos por los materiales preciosos y la belleza de la policromía, ¿no? Manejaban mucho tipo de tonalidades de colores. Es una arquitectura dinámica, ¿eh? Estás ahí con ritmo, con muchos con mucho movimiento, ¿no? Es una iglesia que te envuelve desde que entras hasta que la recorres. El tipo de iglesia áulica de corte en los edificios está unida al Palacio Imperial y los monarcas tienen la tribuna de su trono. Fíjense nada más. Ahí el emperador tenía su propio trono para estar dentro de la iglesia. Claro, pues que en las iglesias había partes donde nada más él podía estar, ¿no? No podía entrar cualquier fiel a disfrutar la totalidad de la, de la Basílica de Santa Sofía. Aquí podemos ver lo que es la iglesia de Santo Sergio y Baco. Podemos ver el exterior nuevamente. Si la vemos así de por fuera, pues vemos claramente lo que es la planta cuadrada. Y definitivamente lo que culmina en la arquitectura bizantina, pues esas grandísimas cúpulas, ¿no? El edificio bizantino y sus cúpulas centrales fueron del siglo IV, siendo el modelo en el que se inspira la construcción de Santa Sofía, ¿no? Pues claro que hubo previas iglesias para terminar en la iglesia, en la Basílica de Santa Sofía. Aquí vemos nuevamente las plantas, nuevamente las dobles alturas y terminamos con estas enormes cúpulas. Hacia Italia, la ocupación de Italia en los tiempos de Justiniano hizo que revela la segunda ciudad imperial más importante. Ahí se construían los edificios bizantinos de mayor riqueza, claro, de Occidente, porque hay que entender que en Oriente pues había muchas guerras y todavía estaba
ya lo había perdido lo que era el Imperio Romano, ¿no? Yo creo que el Imperio Romano pues, se retrayó un poquito entre lo que es la historia que nos cuentan y logró consolidarse hacia el nuevo occidente de las ricas decoraciones de mosaicos. Tenemos lo que es la iglesia de San Vita, es en lo primero la edad de oro del siglo V. San Vita, una de las iglesias más bellas del mundo, fue creada para que los emperadores más poderosos de la época asistieran a los oficios religiosos que ahí tendrían. Su construcción entre 538 y 543 son supervisadas por el obispo Maximiano, ¿no? Por ahí cuenta también la historia que ya los obispos pues eran los que tenían el dinero y eran los que podían aportar para generar este tipo de estructuras y pues claro que lo iban a hacer, iba a ser una arquitectura religiosa 100%. Lo que es la iglesia de Santa Vita, la primera de oro nuevamente. Aquí vemos lo que es una planta circular, es un deambulatorio, pero no sigue perdiendo la cúpula central. Uno de los máximos exponentes de la arquitectura bizantina. Tiene planta central ortogonal. Aquí, pues no necesariamente que esté dibujada, pero aquí la podemos apreciar, ¿no? En transversales extremos de curvo entre los naxis. Está inspirada directamente en la Basílica de los Santos Sergio y Baco, citada en Constantinopla. Planta de Santa Vita, aquí lo vemos a más a detalle. El espacio central se cubre con la cúpula gallonada sobre tambores octagonales sobre pilares angulares. Ya tenemos ángulos para resistir las estructuras de estas grandes basílicas. Con un dinámico ritmo espacial curvo y recto. En torno a los espacios centrales se desarrollan las cubiertas con una complicada bóveda de aristas en cada lado de las naves. Contrasta con la sencillez del exterior y el lujo decorativo del interior. Nuevamente, llegamos a lo que es el edificio y vemos pues, unas fachadas lisas sin mucho corte, sin mucha ornamentación, pero al estar adentro vemos toda la decoración, ¿no? Toda la opulencia que tenía ese imperio. Todo, no dejaban un cachito sin decorar, aunque esta sí hace poquita falta, ¿no? No como lo que representa la Basílica de Santa Sofía. Aquí nuevamente vemos los decorados, los elementos sustentantes que eran importantes entre lo que son las arquerías, ese conjunto de arquitrabado, ¿no? Cómo empiezan a trabajar todas estas para la transferencia de carga, ¿no? Porque son muchas toneladas lo que tienen que soportar todo este tipo de estructuras. En San Apolinar el Nuevo, su proyección más ambiciosa, la iglesia Palatina de San Apolinar el Nuevo, construida de nuevo con el tipo de la planta basilical, ¿no? Revestida de mármoles a la manera románica. Aquí tenemos la planta románica, bueno, aunque aquí es carente de la cúpula, ya esto sería más nueva, se ve un poquito más diferente que lo que teníamos como reminiscencias de lo que es la arquitectura bizantina. Aquí vemos lo que es una nave central a doble ancho o altura hacia los laterales, con un ábside semicircular, que lo vemos aquí al fondo de la nave, soportada por una media cúpula con tres arquerías en la parte del ábside. Hacia la segunda edad de oro, recuperamos durante la dinastía macedónica y la época en la que el arte bizantino se consolida y fija sus propias estéticas. La segunda edad de oro del arte bizantino se caracteriza por el predominio de las iglesias de la planta de crucería griega. Eso no lo deja, ¿no? Pues viene muy ligado esa amalgama que tienen los griegos y los romanos. Y pues no lo sueltan durante 1000 años más, no todos pensábamos que el imperio romano iba a decaer, pero no, para mí se consolida y logra una preeminentes reminiscencias dentro de la arquitectura.
El gusto por las cúpulas queda puesto de manifiesto en las frecuentes construcciones de cuadro cupular, además de tener pues, la central, ¿no? La que tenemos que conocer y saber qué es de la arquitectura bizantina. Y tenemos lo que es la San Marcos de Venecia. Este ya no solo se decora hacia el interior de lo que son las basílicas, sino también al exterior, ¿no? Y aquí tenemos la cúpula central y luego dos cúpulas laterales un poco más menores, pero aparece lo que es ya la linterna con unas copulillas ahí en la parte de arriba coronándola y ya las agujas, ¿no? Las agujas con la crucería de griega, ¿no? Dando más énfasis del poderío que tenía los bizantinos y claro con la religión cristiana que pues viene a consolidarse dentro de esta arquitectura bizantina, ¿no? Pues hay que destacar que el emperador Constantinopla, pues de Constantino, adopta o atrae o hace el boom, ¿no? Con lo que los cristianos y va y los rescata de donde hacían sus misas en las catacumbas, ¿no? Porque era el cristianismo, pues era algo de los paganos hacia los romanos. Entonces, como Constantino pues adopta todo este tipo de religión y se van consolidando, y llega un momento en el que pues toda esta arquitectura hace un boom y aquí lo vemos, ¿no? En todas estas reminiscencias, en todas estas iglesias, en toda esta decoración exterior e interior. Hacia la Basílica de San Marcos de Venecia, pues vemos nuevamente las plantas cuadradas. Claro que pues aquí aquí ya no nada más, ya no nada más en las plantas está la cruz, no griega, sino que aquí pues ya la hacen denotar más en lo que es estas cúpulas sostenidas bajo unos tambores en la planta de crucería griega con unas cúpulas en cada brazo de la cruz central, ¿no? Pues aquí ya hacemos lo de adentro hacia afuera, que se vea lo mismo que el que vamos a observar adentro como un preludio, ¿no? Ya sabes de lo que te vas a topar en cuanto quieras hacer el recorrido hacia Santa Marcos de Venecia. Aquí podemos apreciar lo que son las cúpulas, 5 cúpulas, claro que no podemos dejar de lado lo que es la cúpula central. Aparecen las linternas, todas estas soportadas sobre un tambor, aunque estos tambores pues tienen estas aberturas, estos pases de luz, ¿no? Para que se haga esa conexión cenital entre lo divino y lo terrenal. Aquí podemos ver lo que son las cúpulas de tambor a más a detalle, las linternas más a detalle. Aunque aquí ya cambia un poco, ya no es la cúpula como la conocemos, ¿no? Sino que ya tiene así un remate hacia lo que es la aguja, ¿no? Ya es otro tipo de cúpula, cúpulas de tambores. De la segunda edad y destacaban los mosaicos de San Marco de Venecia y los de varias iglesias del sur de Italia y Sicilia como Palermo y Cefalù. Aquí vemos a Santa Sofía de Kiev, ya vemos una iglesia pues más ornamentada, ¿no? Menos ornamentada, con más color, con más... Bueno, aquí tenemos el oro, tenemos lo que son las cúpulas, la linterna. Ya es otra mezcla de arquitectura, aquí ya vamos a tener reminiscencias árabes, porque este tipo de arquitectura ya se maneja en lo que son las árabes. Y ya vamos a pasar con la otra fusión que tenemos con los árabes y los rusos, ¿no? Que si vemos todo lo que es la arquitectura pues, rusa, todas esas son, vienen, pues vienen arrastrando de todas las reminiscencias de los griegos, romanos y árabes, ¿no? Hasta llegar hasta Sofía de Kiev. Más adelante vamos a ver lo que es la tercera edad de oro, la última dinastía del imperio y ya pasaríamos a lo que es el paleocristiano. La máxima expresión del arte bizantino son sus empresas que llegan de toda Europa, ¿no? Lo que les mencionaba. Esta desde Grecia hasta Moscú y desde Armenia hasta el Danubio. Con el tipo de plantas de cubiertas de cúpulas
las baldosas sobre los tambores circulares o poligonales. Eso se ve reflejado en San Salvador de Chora, perdón, y San Basílica de Moscú. Este es San Salvador de Choro. Ya vemos otro tipo de estructurado, pero sin perder lo que es la cúpula. Aquí el tambor es mucho más ancho de lo que es la altura de la cúpula. Nuevamente vemos las cúpulas adesadas que sirven como contrafuertes, aunque aquí tenemos un contrafuerte que pues viene a restar a toda esta parte del edificio, ¿no? San Salvador de Chula. Aquí vemos lo que es la planta nuevamente cuadrada con las dos naves laterales, pero sin perder lo que es la cúpula central. Aquí hacia el interior ya está menos decorada, ¿no? Ya como que converge un poquito más el exterior con el interior. Pero aquí lo que seguimos son con las plantas y la cúpula central. San Basilio de Moscú es el siglo XVI, es la extensión del arte bizantino. La estructura sigue los modelos de las iglesias rusas de tradición bizantina. En este caso con una solución exterior mucho más espectacular y vistosa, ¿no? Ya la decoración no se queda adentro, sino que ya va sobre todo la estructura. Las plantas centralizadas y el exterior de la acumulación de las cúpulas bulbosas, ¿no? Así como tipo foco, como tipo de bulbo, ya no es la cúpula que veíamos al principio, ¿no? Así de varios arcos de medio punto, moviéndose, por así decirlo, no moviendo, sino que a todo lo que es la cúpula, pues tenía el mismo, ¿no? Aquí ya tenemos un abombamiento, que en este caso reduce los enormes campanarios poligonales que sobresalen de todo el conjunto. Pues, es un tipo de decoración con relieves abstractos y diversos colores octagonales en aspectos espectaculares, ¿no? Muchos colores. Aquí tenemos unas cúpulas bombonadas así tipo caramelo, no parecen bombones. Y aquí tenemos un tipo de arquerías aquí bajo este tambor. Pues supongo que sirven de soportes para que, como ya tienen un ensanchamiento en lo que es la cúpula, pues yo digo que han de pesar absolutamente más, ¿no? Pero si vemos ya el decorado hacia el interior como al exterior. Aquí podemos apreciar, parecen de dulce estas basílicas, ¿no? Estamos hablando de Rusia. Aquí está. Terminamos con lo que son la arquitectura, ya que sí, ya llegamos hasta Rusia, ¿no? Pero en sí, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hacer un breve resumen para entender mucho más lo enriquecedor que es la arquitectura bizantina. Primero que nada, estamos hablando de arquitectura religiosa, con el Imperio Bizantino, un sueño dorado por 1000 años más. 1000 años más que pensábamos que había caído el Imperio Romano o Bizancio. Un imperio romano de Oriente que comienza en el siglo IV y termina por ahí más o menos 1453 años. ¿Sí? Tiene tres etapas, la inicial, la intermedia y la final. ¿Con qué se consolida la arquitectura bizantina? Bueno, pues con la iglesia de Santa Sofía de Santa Sofía. El elemento principal de la iglesia es la cúpula, el material principal con la que fue construida el ladrillo, la decoración hacia el interior de la iglesia, el mosaico enriquecido con algunas imágenes de Cristo, de algunos emperadores, haciendo alusiones a los pasajes, haciendo alusiones mucho más al cristianismo. Ellos decían que era el cielo en la tierra. ¿Sí? La cultura cristiana se consolida con la ayuda del emperador Constantino. La Nueva Roma le llamaba a él. Tenemos reminiscencias griegas, tenemos reminiscencias del viejo Roma, tenemos una Italia renovada, tenemos el imperialismo cultural, había mucho tipo de culturas. Con Santa Sofía de Fiore
Tenemos que definirla por sus plantas griegas. Posteriormente ya nos vamos al paleocristiano y cambia hacia las plantas de cruz más en la parte central más elongada. Tenemos el arco de medio punto. Utilizan el arco apuntado o de 2 puntos. Utilizan el arco de herradura, que es un poco más cerrado a la parte baja de él. Es una arquitectura sagrada. Es una arquitectura arquitrabada. Se utiliza lo que es el arco y la trave para las estructuras. Lo que es Constantinopla o el bizantino, el mayor vertiente es de que tiene sus entradas hacia el Cuerno Dorado, permitiéndole tenerle una mayor afluencia económica, también tener una mayor afluencia de materiales por los cuales mueven en los barcos. Claro que pues ese lugar ese era estratégico, ¿no? Para que detonara todo este imperio. Constantinopla era el gran mercado del mundo. Todos querían estar en Constantinopla. Por eso era asediado por muchas culturas que querían llegar y establecerse ahí y que fuera el imperio de ellos, ¿no? Puesto que tenían un palacio muy grande, las iglesias, tenían el hipódromo, en el cual eran las carreras, así como en los romanos era el Coliseo romano. Bueno, pues acá en Constantinopla, en el bizantino, tenían lo que es el hipódromo. No sé si algunos vistos han visto la película de Ben Hur. Ahí sale como es uno de los hipódromos. Vamos a tener lo que son las iglesias bizantinas, las iglesias tipo de Constantinopla, y posteriormente pasan a ser los mausoleos. Tenemos plantas ortogonales adosadas, la cúpula mayor, la cúpula menor, por así decirlo, y una cúpula de un cuarto que sirven como soporte, ¿no? Ya posteriormente a ellos pues son ciudades militarizadas, son ciudades amuralladas. Y ¿qué más podríamos agregar? Bueno, pues con esto tendríamos un concepto más rico de lo que es la arquitectura bizantina.